Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Chor y están viendo, hay un ambiente diferente, se siente la magia. Y eso es porque el día de hoy les voy a platicar la historia de los tres hermanos. Hay dos cámaras. Pero bueno, la cosa es que les voy a contar la historia de los tres hermanos sacada directamente del libro de J.K. Rowling, Los cuentos de Bill el Bardo. Y de hecho les voy a mencionar literalmente qué es lo que dice. Los cuentos de Bill el Bardo contienen 5 cuentos de hadas muy diferentes, cada uno con su propio carácter mágico que deleitarán al lector con su humor y la emoción del peligro de la muerte. Así que básicamente aquí historias para los magos y brujas cuando eran niños y se los contaban. Así que si quieres conocer la historia de los tres hermanos, quédate en este video. La fábula de los tres hermanos. Había una vez tres hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo. ¡Cállate, Ron! Había una vez tres hermanos que viajaban por la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Pero como los tres hombres eran muy diestros en el arte de la magia, no tuvieron más que agitar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas. Nos hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso, y la muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a 3 posibles víctimas, ya que normalmente los viajeros se ahogaban en el río. Pero ella fue muy astuta y, fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listo para eludirla. Así pues, el hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos los duelos a su propietario. En definitiva, una varita digna de un mago que había vencido a la muerte. Esta se encaminó hacia un sauco que había en la orilla del río, hizo una varita con una rama y se la entregó. A continuación, el hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la muerte y pidió que se le concediera el poder de devolver la vida a los muertos. La muerte sacó una piedra del río y se la entregó, diciéndole que la piedra tendría el poder de resucitar a los difuntos. Por último, la muerte le preguntó al hermano menor qué deseaba. Este era el más humilde y también el más sensato de los tres, y no se fiaba un pelo, es que el doblaje es español. Así que le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella pudiera seguirlo, y la muerte de mala gana le entregó su propia capa invisible. Entonces la muerte se apartó y dejó que los tres hermanos siguieran su camino, y así lo hicieron ellos mientras comentaban, maravillados, las aventuras que acababan de vivir, y admiraban los regalos que les había dado la muerte. A su debido tiempo, se separaron, y cada uno se dirigió hacia su propio destino. El hermano mayor siguió viajando algo más de una semana, y al llegar a una lejana aldea buscó un mago con el que mantenía una grave disputa. Naturalmente, armado con la varita de Sauco, era inevitable que ganara el duelo que se produjo. Tras matar a su enemigo y dejarlo tendido en el suelo, se dirigió a una posada donde se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había arrebatado a la propia muerte, y de lo invencible que se había vuelto gracias a ella. Esa misma noche, otro mago se acercó con sigilo mientras el hermano yacía, borracho como una cuba, en una cama, le robó la varita y por si acaso, le cortó el cuello. Y así fue como la muerte se llevó al hermano mayor. Entretanto, el hermano mediano llegó a su casa donde vivía solo. Una vez allí, tomó la piedra que tenía el poder de revivir a los muertos, y la hizo girar 3 veces en la mano. Para su asombro y placer, vio aparecer ante él la figura de una muchacha con quien se había casado si ella no hubiera muerto prematuramente. Pero la muchacha estaba triste y distante, separada de él por una especie de velo. Pese que había regresado al mundo de los mortales, no pertenecía a él y por eso sufría. Al fin, el hombre enloqueció a causa de la desesperada nostalgia y se suicidó para reunirse de una vez por todas con su amada. Y así fue como la muerte se llevó al hermano mediano. Después, buscó al hermano mayor durante años, pero nunca logró encontrarlo. Cuando éste tuvo una edad muy avanzada, se quitó por fin la capa invisible y se la regaló a su hijo. Y entonces recibió la muerte como si fuera una vieja amiga, y se marchó con ella de buen grado, y así, como iguales, ambos se alejaron de la vida. Y bueno, ¿qué les pareció la historia? La verdad es que a mí me encanta la historia de los tres magos desde que la escuché en las Reliquias de la Muerte. Pero la cosa no acaba ahí, ya que Dumbledore dejó también unas anotaciones sobre lo que él pensaba sobre la historia. Así que si quieres oír lo que Dumbledore opina acerca de la historia y lo que nos está contando nosotros los muggles, pues simplemente continúa con el video. Y si solamente querías escuchar la historia, pues gracias por haber visto este video, no olvides dejar tu like, compartir este video con sus amigos, y para los que se quedan, pues continuemos para escuchar qué opina Dumbledore sobre esta historia. Notas de Albus Dumbledore sobre la fábula de los tres hermanos. Esta historia me causó una profunda... Es que es Dumbledore, pues es viejo.
Esta historia me causó una profunda impresión en mi niñez. La oí por primera vez de la boca de mi madre y no tardó en convertirse en el cuento que más a menudo pedía a la hora de acostarme. Eso solía provocar discusiones con mi hermano pequeño, Aberforth, cuya historia favorita era Gruñona, la cabra mugrienta. La moraleja de la fábula de los tres hermanos no podría estar más clara. Cualquier esfuerzo humano por eludir o vencer a la muerte está destinado al fracaso. El hermano menor, el más humilde y también el más sensato de los tres, es el único que entiende que, habiendo escapado por los pelos de la muerte una vez, lo mejor que puede esperar es que el siguiente encuentro se posponga el mayor tiempo posible. El hermano menor sabe que provocar a la muerte empleando la violencia como el hermano mayor o jugando con el misterioso arte de la necromancia como el hermano mediano significa enfrentarse a un astuto enemigo que nunca pierde. La ironía consiste en que alrededor de esta historia ha surgido una extraña leyenda que contradice precisamente el mensaje del relato original. Esa leyenda sostiene que los regalos que la muerte le da a los hermanos, una varita invisible, una piedra que puede resucitar a los muertos y una capa invisible que perdura eternamente, son objetos tangibles que existen en el mundo real. La leyenda va aún más lejos. Quien consiga hacerse legítimamente con esos tres objetos se convertirá en señor de la muerte, lo que viene a significar que se volverá invulnerable e incluso inmortal. Podríamos reírnos, quizás con cierta tristeza, pensando en lo que eso revela sobre la naturaleza humana. La interpretación más amable sería: la esperanza siempre resurge, pese a que, según Bill, dos de esos objetos son sumamente peligrosos, y a pesar del claro mensaje de que la muerte vendrá a buscarlos a todos tarde o temprano, una pequeña minoría de la comunidad mágica insiste en creer que Bill plasmó un mensaje cifrado que expresaba exactamente lo contrario de lo que se lee en el papel, y que solo ellos son lo bastante inteligentes para entender. Existen muy pocas pruebas que respalden esa teoría, o quizás debería decirse esa desesperada esperanza. Las capas invisibles, aunque raras, existen en nuestro mundo. Sin embargo, la historia deja claro que la capa invisible es única por su carácter perdurable. En todos los siglos transcurridos entre la época de Bill y nuestros días, nadie encontró la capa de la muerte. Los verdaderos creyentes lo explican así: a los descendientes del hermano pequeño no saben de dónde procede su capa, o lo saben, y están decididos a hacer gala de la sabiduría de sus antepasados, no prolongándolo a los cuatro vientos. Como es lógico, la piedra tampoco ha aparecido nunca. Como ya he observado en el comentario sobre Babity Rabbit y su cepa carcajeante, no podemos resucitar a los muertos, y no hay muchas razones para suponer que eso seguiría siendo así. Por supuesto, los magos tenebrosos han intentado repugnantes sustituciones y han creado los Inferi, pero estos son solo títeres horrendos, no verdaderos humanos resucitados. Es más, la historia de Bill es muy explícita respecto al hecho de que la enamorada del hermano mediano no regresa realmente del mundo de los muertos. La muerte le envía para traer al hermano mediano a sus garras, y por eso es fría, distante, atormentadamente presente y ausente a la vez. Ya solo nos queda la varita, y aquí los obstinados creyentes en el mensaje oculto de Bill tienen, por fin, alguna prueba histórica que respalde su descabellada afirmación. Porque resulta, ya sea porque les gusta ensalzarse o para intimidar a posibles agresores, o porque la verdad creían en lo que decían, que a lo largo del tiempo diversos magos han asegurado poseer una varita más poderosa que cualquier otra, incluso una varita invencible. Algunos de ellos han llegado a afirmar que su varita estaba hecha de sauco, como la que presuntamente hizo la muerte. Esas varitas han recibido distintos nombres, entre ellos la varita del destino y vara letal. No debería sorprendernos que nuestras varitas, que al fin y al cabo son nuestra herramienta y nuestras armas más importantes, hayan inspirado a supersticiones. Se supone que ciertas varitas, y por tanto sus dueños, son incompatibles. Si la de él es roble y la de ella de acebo, el que los case será un majadero, o que detonan defectos del carácter de su propietario: cerval, chismoso, castaño, zángano, fresno, tosudo, avellano, quejica. Y por supuesto, dentro de esa categoría de dichos infundados encontramos este: varita de sauco, mala sombra y poco truco. Ya sea porque el cuento de Bill de la muerte hace la varita una rama de sauco, o porque ha habido magos violentos o ansiosos de poder que han insistido en que su varita era de sauco, los fabricantes de varitas no muestran predilecto por esa madera. La primera mención bien documentada de una varita de sauco dotada de poderes particularmente peligrosos es la de Emeric, llamado el Malo, un mago extraordinariamente agresivo que vivió pocos años pero aterrorizó al sur de Inglaterra en la Edad Media. Murió como había vivido, en un feroz duelo contra otro mago llamado Egbert. No se sabe qué fue de este, pero la esperanza de vida de los duelistas medievales no era muy grande. Antes de que se creara un ministerio de magia que regulara el uso de la magia oscura, los duelos a menudo resultaban mortales. Un siglo más tarde, otro desagradable personaje llamado Godelot hizo avanzar el estudio de la magia oscura, redactando una colección de peligrosos hechizos
con la ayuda de una varita que él mismo describía en sus notas como mi más perversa y sutil amiga, con cuerpo de sayugo, experta en la magia más maléfica. Galelot tituló su obra maestra Historia del Mal. Como vemos, Galelot considera a su varita como una ayudanta, casi una instructora. Las personas entendidas de varitas coincidirán conmigo en que las varitas mágicas absorben, en efecto, la pericia que quienes la utilizan, aunque se trata de un efecto impredecible e imperfecto. Hay que tener en cuenta muchos factores adicionales, como la relación entre la varita y el usuario, para saber qué resultados puede esperarse de ella determinado individuo. Con todo, es probable que una hipotética varita que haya pasado por las manos de muchos magos tenebrosos tenga, como mínimo, una marcada afinidad con el tipo de magia más peligrosa. La mayoría de los magos y brujas prefieren una varita que los elija a ellos antes de que una de segunda mano, precisamente porque estas pueden haber adquirido costumbres de su anterior dueño incompatibles con el estilo de magia del nuevo usuario. La extendida costumbre de enterrar o quemar la varita junto a su dueño tras la muerte de este también tiende a impedir que una varita determinada aprenda de demasiados dueños. Sin embargo, quienes creen en la varita de Sauco sostienen que debido a las circunstancias en que siempre se ha transmitido de un propietario a otro, el nuevo propietario vence al anterior generalmente matándolo, sino que ha sobrevivido y ha seguido acumulando una sabiduría, una fuerza y un poder extraordinario. Sabemos que Galelot murió en su propio sótano, donde lo había encerrado su hijo loco Hedward. Debemos suponer que Hedward le quitó la varita a su padre, pues de otro modo este habría podido escapar. Pero no estamos seguros de qué hizo después Hedward con la varita. Lo único que sabemos es que a principios del siglo XVIII apareció una varita que su propietario, Barnabas Deverill, llamaba varita de Sabuco, y que Deverill la utilizó para forjarse reputación de mago temible hasta que otro poderoso mago, Loxias, puso fin a su reino de terror. Loxias se hizo con la varita, la llamó vara letal, y la utilizó para deshacerse de cuantos lo contrariaban. Es difícil seguir el rastro de la posterior historia de Loxias y su varita, ya que son muchos quienes aseguran haberle dado muerte, incluida su propia madre. Lo que debe sorprender a cualquier mago o brujo inteligente al estudiar la presunta historia de la varita de Sauco es que todos los magos que han asegurado haberla poseído han insistido en que era invencible, cuando el hecho de que se haya pasado por las manos de muchos propietarios demuestra que no solo la han vencido centenares de veces, sino que además atrae los problemas como gruñona la cabra mugrienta atrae las moscas. En definitiva, la búsqueda de la varita de Sauco confirma una observación que he tenido la ocasión de hacer en muchas ocasiones a lo largo de la vida, que los humanos tienen la manía de escoger precisamente las cosas que menos nos convienen. Pero, ¿quién de nosotros habría demostrado poseer la sabiduría del hermano pequeño si le hubieran dado a elegir entre los tres regalos de la muerte? Tanto los magos como los moguls están imbuidos en ansias de poder. ¿Cuántos rechazarían la varita del destino? ¿Qué ser humano tras perder a su ser querido resistiría la tentación de la piedra de resurrección? Hasta a mí, Albus Dumbledore, que me resultaría más difícil rechazar la capa invisible. Y eso que solo demuestra que, pese a mi inteligencia, sigo siendo tan necio como los demás. Y bueno, eso fue lo que nos tenía que decir Albus Dumbledore acerca de la historia de los tres hermanos. Espero que una vez sabiendo la historia de los tres hermanos ya estés súper atento para la película de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald y de todas las demás películas que se vengan en el futuro. Así que eso fue todo por el video y espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, compartir este video con sus amigos, seguirle diciendo a la gente que siga viniendo al canal, sigan atrayendo gente, activen las campanitas. A mí me pueden encontrar en Instagram como @md.chori_, en Facebook y en YouTube como Chori algo más. Y sin más que decir, yo soy Mr. Chori. Chao.